¿Y si lo más peligroso no es no existir, sino que nadie lo note? En este capítulo, algo invisible se vuelve más claro. No busca atacarlos, solo busca ser escuchado. Capítulo 5. La pregunta que cobró vida. Ese día, Alma llegó tarde. Tenía ojeras, su trenza estaba mal hecha. No saludó a nadie. Entró en la sala de las ideas flotantes sin hablar, sin cuaderno, sin lápices. Solo se sentó junto a la esfera y la miró. Los demás notaron su silencio, pero no preguntaron. Nico anotaba una hipótesis sobre preguntas con ¿por qué? May revisaba la temperatura de la esfera con un termómetro de juguete modificado. Leon jugaba con una lupa que mostraba letras flotando en el aire. Entonces, Alma habló. ¿Qué pasa si nadie te necesita? Nadie reaccionó al principio. Fue una frase tan suave que apenas se oyó. No tenía tono de pregunta, tenía tono de resignación, como si ya hubiera sido respondida en otro lugar. Pero la esfera la escuchó, tembló. No como otras veces, no un pulso, no una vibración, fue un escalofrío. La luz interior se apagó por completo durante un segundo. Luego, volvió, más tensa, azul oscuro. El torbellino no giraba, se estancaba. ¿Qué fue eso? Preguntó May. ¿Qué dijiste? Dijo Leon mirando a Alma. Ella frunció el ceño. Yo, nada, creo. Sí, dijiste. Afirmó Nico. ¿Preguntaste algo? No me acuerdo. Murmuró Alma. ¿Seguro? Pero la sala sí lo recordaba. Los estantes flotaron más rápido. Un frasco cayó y no hizo ruido al romperse, solo un suspiro. La lámpara del techo bajó un poco, como si algo invisible se hubiera colgado de ella. Esto no es normal. Dijo May retrocediendo. ¿Qué preguntaste, Alma? Insistió Nico. Ella se abrazó a sí misma. No era una pregunta, era solo algo que pensé. Un mal día. Pero todos lo sabían ya. Lo que se piensa aquí, cuando se siente con fuerza, nunca es solo un pensamiento. La sala de las ideas flotantes ya no flotaba. Las estanterías giraban más rápido, como si algo las empujara desde adentro. Los frascos no se deslizaban con suavidad, chocaban entre sí, derramando su contenido invisible. Algunos frascos, antes llenos de luz, ahora estaban vacíos y opacos. La esfera seguía en el centro, pero su luz ya no era dorada. Era azul, tan oscuro que parecía noche sin estrellas. No giraba, no pulsaba, solo respiraba, con dificultad. ¿Sienten eso? Susurró May. Sí, Respondió Nico. como si la sala estuviera triste. León caminó hacia un estante y lo detuvo con una mano. Esto se descontroló. Alma, ¿recordá la pregunta? Ella negó, pero sus ojos estaban húmedos. No quise hacerla. Solo pensé que a veces parece que si yo no estuviera nada cambiaría. Silencio. Entonces lo oyeron. Un eco, no de voz, de idea. Como si la pregunta rebotara en las paredes, en los objetos, en sus pensamientos. La frase no era audible, pero estaba ahí, como un perfume, como el zumbido antes de un sueño. Nos está envolviendo. Dijo May, dando un paso atrás. ¿Puede una pregunta ser eso? Dijo León. Si nace del miedo, sí. Respondió Nico. Es como un virus emocional. Se agarra de lo que encuentra. Un frasco explotó sin ruido. Dentro había estado una pregunta. ¿Por qué algunos espejos no devuelven nada? Ahora solo quedaba humo. La sala parecía responder a la tristeza de Alma, no para castigarla, sino para hacerse eco de ella. Como si dijera, yo también me siento así. Y por primera vez, ninguno de los niños quería hacer otra pregunta. El cambio no quedó encerrado en la sala. Al día siguiente, May fue la primera en notarlo. El diccionario tiene páginas en blanco. Dijo, bajando el libro con más cuidado del habitual. Nico lo abrió. Palabras faltaban, no arrancadas, borradas, como si nunca hubieran estado. ¿Qué sección?
preguntó León. La N. Respondió May. Todo entre necesidad y nervio. Alma tragó saliva. No puede ser coincidencia. No lo es. Dijo Nico señalando la hoja limpia. Necesidad, justo lo que preguntaste. ¿Crees que está borrando lo que se le parece? Creo que la pregunta cobró vida. Literalmente. Empezaron a revisar otros libros. Un libro de cuentos tenía un final inconcluso. El personaje principal desaparecía sin explicación. Un poema sobre el amor no mencionado. No tenía sujeto. Una enciclopedia psicológica mostraba solo definiciones recortadas. La palabra autoestima terminaba en mitad de una frase. Está buscando su respuesta. Murmuró May. ¿Y si la encuentra? Preguntó León. O peor. Añadió Nico. ¿Y si no la encuentra? Los niños se miraron. No en pánico, pero sí en esa incomodidad profunda que tiene solo quien sabe que algo invisible camina con ellos. No es solo una sombra ya. Dijo Alma casi para sí. No, afirmó May. Es una pregunta viva que está borrando lo que no puede entender. Fuera de la biblioteca, el mundo seguía igual, pero adentro, cada silencio parecía sospechoso. Cada hoja en blanco era un grito que nadie más oía. Ese mediodía, en su rincón de siempre, el club no hablaba. El cuaderno estaba cerrado. La lámpara no parpadeaba. Los libros, por primera vez, se sentían mudos. Alma tenía los brazos cruzados y la vista clavada en el suelo. Es mi culpa. Dijo por fin. No. Respondió Nico rápido, pero sin fuerza. Sí, lo es. Insistió Alma firme. Yo la pensé. Yo la traje. Yo la alimenté. No sabías que iba a pasar. Intentó León. Pero pasó. Murmuró May. Y ahora está afuera. Y borra cosas. Silencio. ¿Y si sellamos la sala? Propuso May sin mirarlos. Si tapamos el pasillo. Si no volvemos. ¿Y si eso la hace enojar más? Preguntó León. ¿Y si la dejamos libre y sigue creciendo? Replicó May. ¿Y si intentamos hablarle? Dijo Nico. Todos lo miraron. ¿Hablarle? ¿A una cosa hecha de tristeza que borra palabras? Dijo León. No es tristeza. Respondió Alma. Es algo más. En ese momento todos lo sintieron. Una corriente de aire. Un zumbido. Un crujido sin madera. Y luego, la sombra. Más grande, más definida. Ya no era una mancha. Tenía forma. No humana, pero tampoco monstruosa. Una figura con extremidades largas como ideas mal dibujadas, con líneas de tinta que goteaban sin tocar el suelo, y en su centro un hueco, un espacio vacío, como una boca que nunca dice nada. ¡Atrás! Gritó León poniéndose delante. No se mueve. Dijo May. La criatura los miraba desde el hueco, desde el vacío. Alma se levantó despacio. No quiere asustarnos. Dijo. ¿Cómo sabes? Preguntó Nico. Porque no se acerca. Solo espera. Y en el suelo, bajo ella, apareció una frase escrita con tinta que temblaba. Si nadie me necesita, ¿para qué existo? Y entonces supieron que no era una amenaza. Era una pregunta atrapada, una pregunta que dolía, porque nadie había querido responderla. La criatura no se movía, solo respiraba con un sonido que no era aire, sino esencia, como si exhalara lo que no podía decir. Los niños no hablaron. Nadie gritó. Nadie corrió. Alma se agachó, abrió su cuaderno con manos temblorosas. Dibujó un círculo, luego escribió en el centro, «Y si nadie me necesita». Lo sostuvo frente a la criatura, y ésta se encogió. No de miedo, de alivio. No quiere una respuesta. Dijo Alma, suave. ¿Entonces qué? Preguntó May sin apartar los ojos. Quiere que alguien se la haga. La criatura bajó la cabeza, si es que eso era una cabeza, y el hueco en su centro vibró. Una nueva frase apareció, escrita en el suelo, como una lágrima que se arrastra. ¿Es peor no existir o que nadie lo note? Nico dio un paso al frente. Depende. Dijo,
A veces existimos más cuando dejamos algo en alguien. Y otras, añadió León, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando nos atrevemos a decir que necesitamos. y si nadie escucha, Dijo May, no a la criatura, sino a sí misma. Entonces hay que hablar más fuerte, Respondió Alma. o más suave, pero no quedarse callado. La criatura los miró una última vez. No tenía ojos, pero los miró. Luego se elevó unos centímetros. Se volvió cada vez más tenue, más traslúcida, hasta que fue tinta en el aire, hasta que fue una pregunta en el pecho, una que ya no necesitaba asustar para ser escuchada. Y cuando desapareció, los libros dejaron de perder palabras. La esfera en la sala secreta volvió a brillar en dorado, y en el techo, donde antes sangraban frases oscuras, apareció una nueva inscripción. Hay preguntas que no buscan respuestas, solo no quieren estar solas.